Mi nombre es Daniel Arturo Chiarla, soy oriundo de la ciudad de Leones, la provincia de Córdoba. Al estar terminando la escuela secundaria, como era común en esas épocas, escuchábamos el sorteo de llamado al servicio militar. Fue un lunes en el horario de educación física, donde todo el mundo estuvo apegado a eso y salgo beneficiado con el número 626. Luego de pasar un determinado tiempo, el 2 de febrero nos incorporan en el Regimiento de Infantería 25 con asiento en Sarmiento, en Chubut. Hubo que hacer todo el periplo de ir a Río Cuarto, Holguín, que fue el distrito militar que nos enroló. Y después de ahí en tren fuimos hasta Córdoba, y Córdoba vía aérea con Comodoro Rivadavia llegamos a Sarmiento, Chubut. Ahí tuvimos un periodo de instrucción bastante intenso, si se quiere. Yo creo que estaban presintiendo, estaban sabiendo, o bien sabían, porque la unidad que yo pertenecí era manejada en su totalidad por comandos del Ejército Argentino, y la preparación que se nos dio fue muy intensa, debido a que nos preguntaban los soldados de las clases anteriores ¿qué hicieron? No, eso nosotros no hicimos, y ustedes, y no, y eso tampoco lo hicimos. Entonces, sin duda que había algo. Ese algo nosotros no lo podemos determinar porque veníamos de una vida cotidiana normal, tranquila, donde era tratar de estudiar, pasar de año cómodo, y en otra medida tratar de divertirnos, escuchar música, hacer algún que otro deporte, pero cuando vos salís de ese espectro y vas a una vida militar, te chocas con muchas paredes, y realmente tenés que estar preparado para asumir ese. No es un golpe, no es un cambio de vida, es decir, sí, no es un golpe, pero sí es un cambio de vida rotundo, donde la disciplina es mucho más estricta. Y bueno, gracias a Dios, gracias a mi educación, que creo que fue muy buena, que gracias a Dios tuve unos padres que me inculcaron lo que era el respeto en los lugares donde uno iba a aprender cosas. Jamás, tanto mi padre como mi madre, se hubiera permitido que yo haga un mal desempeño en mis tareas. De hecho, sí lo tuve, porque en cuarto grado en la escuela primaria, en Leones, por unos golpes de puño, no sé qué, termino siendo expulsado de una escuela primaria. Imagínate el escándalo que hubo en mi vida. Pero por suerte pude revertir la situación, me paso a otra escuela y termino siendo el abanderado. Entonces no era tan malo, ¿viste? Después me desarrollé en el ámbito de una escuela técnica, donde en su momento llegó a ser la escuela número 2 del país, donde convocaba a mucha gente del interior del país, mucha gente del norte, mucha gente del sur. Entonces ahí había un ámbito de diversas culturas, si se quiere. Entonces aprendimos a querer el sur, aprendimos a querer el norte, y nunca me voy a olvidar, en ese traspaso de la escuela primaria, una maestra, la señorita Berta, nos enseñó una clase de geografía, historia, nos habló de la isla Malvinas. Habrá tenido, no sé, 12 años, 11 años, no me da la cabeza. Entonces me quedó muy. Es decir, como había hecho un cambio en mi vida, tenía que prestar atención, mirar todo, no dejar escapar nada. Y esa maestra me habló nos enseñó, y yo presté particular atención, sin saber que la vida me iba a llevar ahí, ¿no? Porque son circunstancias de la vida. No es que, pobrecito, nosotros no. Mi papá fue ferroviario toda su vida, mi mamá es ama de casa y modista. Tengo un hermano que me lleva 5 años menos, el cual hoy
el responsable de llevar a mi mamá y la casa paterna adelante. Ya te digo, tenemos un seno familiar chico, pero en nuestras convicciones buenas, positivas, porque mi papá siempre nos pregonó: fíjate, no toques nada que no sea tuyo, si vos ves problemas, mirá por otro lado, dejá que las cosas sigan como tienen que ser, vos no seas parte de un problema. Tratá de ser parte de una solución, no de un problema. Si más de una vez, mirá, dice, mirá lo que me pasó. Y no, viejo, digo yo, entonces, si hoy somos gente de bien, se lo debo a ellos. Te digo, salimos de una vida pueblerina, un pueblito de 10.000 habitantes, y vos salís ya a Córdoba, capital, me asustaba. Los colectivos, los camiones, ni hablar a subir un avión. Yo calculo de haber venido acá a Rosario y haber quedado con la boca abierta cuando pasamos cerca de Fisherton al ver un avión. Pero fue todo una situación distinta. Por suerte me tocó estar cerca en la elección de las... Sí, cuando nos seleccionaron me tocó estar cerca de vecinos míos. Entonces más o menos tenía con quién refugiarme, con quién compartir una carta, con quién establecer un vínculo, un diálogo para saber, porque vos calcula que eran una guarnición militar, había 3 unidades militares, de soldados éramos más de 3.500, 4.000 soldados, imagínate todo el mundo que había alrededor de eso. Entonces vos salís de un ámbito tan chiquito a un ámbito tan grande, a distintas maneras de desarrollarse y llevar adelante las cosas, que era distinto. Por suerte, al haber sido estudiante secundario, recibido, toda la historia, no sé si quedo en un puesto privilegiado o no, pero pasé a ser el oficinista de la compañía. Entonces manejaba todo lo que era los partes, lo que comúnmente se llama el furriel de la compañía. Éramos 4. Los otros 2 son bancarios y otro es paramédico en España, así que tan malos no éramos. Entonces, cuando se terminó el periodo de instrucción, yo sentía que las arengas eran muy fuertes, o esto era así, o eran muy fuertes, y todavía convivíamos, como te dije, con soldados de la clase anterior. Y ellos nunca vimos eso, nunca nos dijeron eso. Allá por el 26 de marzo empezamos a ver que empezó a faltar gente. Previo a eso nos llevan todo al playón, a la plaza de armas, y nos convocan a un ejercicio, a un probable ejercicio interbrigadas. La fuerza tenía que estar presente, la unidad tenía que estar presente representando la fuerza, así que... Y de tener una ropa en mediocre estado, pasamos a tener ropa de primera, de andar haciendo guardia con un fusil, con una maqueta de madera, pasamos a tener un Falcon con toda la munición para casi 5 días de combate. Que nos dieron un casco así, a mí me sorprendió porque te estoy hablando del 23, 24 o 25 de marzo, no me acuerdo bien. Y me dice el encargado de compañía, que era el jefe mío, dice: Charla, dice, rescate todas las radios que hay en la compañía. Pero yo sabía que había un amigo que tenía, entonces la saqué a todas, menos la de él, porque casi manotea el bolsillo para darme la radio, una vieja y querida espica chiquitita, y yo pasé y no lo miré, seguí de largo. Entonces, es decir, noté la acción. Me dice: ¿por qué no me la sacaste? No, porque queremos saber qué pasa. ¿Qué pasó? Si hacemos memoria, en ese momento se convoca una multipartidaria en Buenos Aires. Entonces, ahí me vino la preocupación, el miedo. Porque digo, caramba, digo, acá somos todos cordobeses y chubutenses. Nos van a mandar a Buenos Aires, porque nos van a mandar a los propios porteños a reprimir a los porteños, porque no lo van a hacer.
Entonces ahí me dio un poco de preocupación, no sé si preocupación, miedo. Bueno, por suerte pasó ese hecho y a partir de ahí empezamos a notar que faltaba gente. El jefe nuestro es el primero en notarse su ausencia porque realmente era muy importante para nosotros verlo y al no estar, al no verlo, entonces ya nos empezamos a preocupar. Empezaron a faltar los conductores de camiones, empezaron a faltar distintas secciones importantes como la sección AOR, que era de la sección del Teniente Esteves, que eran lo mejor que teníamos nosotros en el regimiento. Y no estaban. Entonces, vos cuando iba a formar cada vez veía menos gente. Al punto de que llega el día 1 de abril a las 5 de la tarde. Sí, racionábamos 3 veces por día, en vez de 2, 3 veces por día. Y la alimentación era muy buena en el sur. Pasó a ser excelente. Normalmente por las raciones, lo que es el clima y todo el ámbito, que lo que significa el sur, las raciones eran muy buenas y de muy buena calidad la comida. Entonces en ese sentido no teníamos problema. Pero nos llamó la atención de que a las 5 de la tarde, en vez de darnos el mate cocido, nos hacían almorzar otra vez. Después del almuerzo de las 5 de la tarde, que iba a ser a las 5 de la tarde, fue a las 3 de la tarde. Nosotros teníamos un tiempo de descanso y mucha... cómo nos acomodábamos. Entonces cuando entramos a mirar así, lo que era la parte trasera de mi compañía, empezó a haber toda una hilera de camiones, colectivos y demás. Bueno, le digo, del grupo mío, el sargento ayudante nos designa al soldado Vidondo y a mí que fuéramos. Entonces le preguntamos, ¿por qué nosotros, el sargento ayudante, y por qué el otro? Son unos pavos los otros, ¿qué van a hacer los otros? Dice. Bueno, pero vos. Pero no, cállense la boca y tomen su lugar ahí. Sí, nosotros no teníamos lugar fijo porque éramos una parte chiquitita. Entonces, un día formábamos con una compañía, con una sección, otro día con otra sección, otro día con otra sección. A la hora de ese momento, estaban formados los dos adelante y nos ordenan entrar a subir a los camiones. De ahí se hace el traslado, porque toda la parte de montaña, lo que sería Pampa del Castillo, hasta Comodoro Rivadavia. Entonces íbamos sentados con Vidondo y los mirábamos, era un Mercedes-Benz 2624, con un camión, una caja larguísima. Y teníamos la sección sanidad de la compañía nuestra de este lado y la sección comunicaciones de la compañía comando del otro. Y dice, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Dice. Y digo yo, quedémonos con esto, que lo conocemos, digo yo, porque aquellos no sé quiénes son. Bueno, entonces de ahí pasé a formar parte de la sección sanidad. Llegamos a Comodoro Rivadavia, a lo que sería el Regimiento de Infantería 8. Me encuentro con un soldado de Leones, que ya era soldado viejo de ahí, que era de la panadería. Entonces empezó a recorrer todo. Hay un soldado de Leones. Y había un suboficial, me dice, ¿vos no sos de Leones? Dice, ahí te anda buscando uno de Leones ahí, dice. El Negro Heredia. A todo esto, es panadero, imagínate, el bolsón lleno de pan, galleta marina, toda esta hora. Y cuando nosotros llegamos ahí, nos recibieron con mate cocido con leche, porque nunca habíamos tomado mate cocido con leche. Era un mate cocido tan espeso que no se bebía, sino se mordía. Dice, ¿tomaste mate cocido? Sí. ¿Cuántas? 2. Está como 15 horas despierto. ¿Por qué? Porque va acompañado, dice. ¿Qué acompañado? Con un... No se usaba en esa época el término energizante, porque en realidad lo que se le ponía era cafeizán, que era una sustancia derivada del café, la cafeína. Va a estar como 15 horas despierto. Nah, tanto, digo yo, no puede ser. No tomes más.
Entonces, como a las 11 de la noche, bueno, yo me voy a seguir trabajando, vos volvete con los tuyos, no hace cosas que después me llaman la atención, listo, listo. Cuando vuelvo, estaban todos, porque había un montón de gente, en un profundo rosario. Entonces llego, yo me acomodo, sigo rezando el rosario, y con una incertidumbre que no sabía qué pasaba. Y cuando se terminó el rosario, pregunto, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Digo yo, callate. Bueno. Cuando terminó de rosario, toda la historia, llamó el turco ella. ¿Qué dice? Que ahora empieza el desembarco. ¿De dónde? Para tomar el aeropuerto. ¿Qué aeropuerto? En la isla. ¿Qué isla? La isla Malvinas, pero todo ese. Cuando fue desarrollando el término aeropuerto, isla, aeropuerto no me cerraba, cuando isla me había sonado Chile, la isla Navarino, Picton y Nueva, por ese pequeño despelote que hubo en el 78. Y entonces, no, digo yo. Y ahí vamos a ir. Y sí, ¿a dónde quiere ir? No sé, qué sé yo. No dijeron que íbamos de ejército interbrigada, Santa Cruz, digo yo. ¿Y el turco que había llamado quién era? Mohamed Ali Zaineldin, el jefe del regimiento 25. Él generó lo que sería la escuela de comandos. Él enseñó a todos los comandos habidos y por haber de la República Argentina. De hecho, Esteves es comando, Gómez Centurión, perdón, Esteves era comando, Gómez Centurión es comando, Esteban, teniente primero Esteban, que fue el jefe de la compañía C, también es comando. Entonces, teníamos otro tipo de instrucción, más aguerrida, más férrea, más todo, ponele. Pero con la ventaja a mi favor que yo estaba en una sección que eran todos profesionales. El teniente primero Álvarez Berro, que fue nuestro jefe de sección en el aeropuerto, era odontólogo, el jefe de sección era traumatólogo, entonces el trato era distinto. Al punto de que yo en algunos mails es decir, en algunas cosas que he redactado, nosotros no se nos ordenaba, se nos sugería hacer tal cosa. Entonces, espontáneamente surgía de uno o dos hacer tal cosa. Vuelvo a la parte anterior, entonces me vuelvo con... fuimos parte del desembarco. Fuimos parte del desembarco. A las 11 de la noche se comunica desde del barco que navegaba Zaineldin con el continente, indicando que ponían proa hacia Malvinas. De hecho, el desembarco empieza a las 4:40. Nosotros ya estábamos enterados que se estaba desarrollando eso. A todo esto yo me vuelvo a la panadería y le digo, negro, ¿no sabés que vamos a la isla Malvinas? Sí, ya sabía de eso. Y pero digo, ¿por qué no dijiste? ¿Cómo querés que te diga? Digo yo, ¿querés que me echen? Dice. Sabíamos que había algo muy grande, que podía ser eso. Lo de Chile no era porque ya el Papa nos entregó, así que otra cosa no era, más que eso. ¿Y por qué sabía vos eso? Porque leí que los 150 años de reclamo por ahí. Listo. ¿Qué quiere hacer? Quiero mandar una carta a mi mamá. Mi mamá tiene una carta fechada el día 2 de abril a las 1 de la mañana. Explicándole a dónde iba su hijo. Es decir, fue duro ese momento, pero después ya había que ponerse en situación. Teóricamente el segundo vuelo era el nuestro. Enfila un Hércules para la pista, planta un motor, para todos los motores, viene un tractor gigante, lo engancha y se lo lleva. Y digo, ahí está, digo, no tenemos que ir. No, error. Apareció un F-27 de la Armada y ahí... La única diferencia es que en el Hércules íbamos muy sentados en el suelo. En el F-27 de la Armada fuimos todos sentados en un asiento común, normal, como si fuera un vuelo normal. Yo me duermo. Me hizo efecto más corto el mate cocido y me despierto cuando
Bidondo me golpea y dice, mira, 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 dice, ahí están, ahí se ve la costa. Entonces miramos para la costa y la isla Malvinas, la isla. A todo esto, cuando el avión va a aterrizar, todavía había focos de resistencia ingleses. Sentimos una ráfaga de disparo que pega en la parte superior del fuselaje del avión. Entonces se levanta el teniente primero y dice, nos recibieron a cuetazos, dice. Entienden que esto es una guerra, ¿no? Sí. Entonces, tengan cuidado, fíjense en lo que hacen, abran bien los oídos, abran bien los ojos, pero abran mejor los oídos. Bueno, cuando el avión va a aterrizar, recibe la ráfaga de ese nido de resistencia que había de una ametralladora en una casa blanca, y cuando da vuelta vemos que los comandos anfibios argentinos le tiran con un lanzamisiles, un lanzacohete, y entonces el avión da vuelta y aterriza. De ahí en más, ya un poco, no sé si relajado, por el hecho de estar en tierra y no saber que te puedes caer de un avión, iniciamos un derrotero hacia el pueblo, y buscando, investigando lugares, viendo que había casamatas, porque el inglés sabía que llegábamos nosotros. Entonces ellos habían estado hacía 5 horas ahí. Se veían cigarrillos, latas de cerveza, porque el inglés es muy sediento y toma mucha cerveza, entonces pack de cajas de cerveza de esa época era un lujo verlo, pero bueno, ellos lo tenían. Y agarró y llegamos al pueblo. En los primeros tiempos tuvimos en la meteorología una parte del pueblo, después nos trasladan un poco más, pero siempre en las afueras del pueblo, a lo que sería un galponcito, un viejo taller mecánico. Ahí convivimos toda la sesión completa todavía, y el 1 de mayo, estando de imaginaria, estando de guardia, ya estaba que terminaba, porque los turnos de imaginaria son en horario impar. Yo me tocaba el de 3 a 5 y el ataque fue a las 4:47. Estaba orinando antes de irme a dormir y miro así para arriba y veo, sin saber, las trazantes de las ametralladoras y los Vulcan bombardeando. A partir de ahí se arma todo un revuelo. Entonces dice, bueno, ahora se terminó el tiempo de paz, vamos a sufrir ataque de todos lados. Siempre nos tenían presente con eso, dice, no anden solos, cuando anden de a dos, por si llega a pasar algo. Es probable que haya gente del pueblo. Ellos, el Kelper, cualquier puesto público tenía rango militar. Un director de la escuela era teniente coronel. Pertenecía a la Armada Británica con un grado, pero desempeñaba. Así que todos estaban en condiciones de desarrollar una tarea bélica, transmitir un dato, pero perfecto, sobre las situaciones donde estábamos ubicados nosotros. No se notó nada al recibir la noticia, porque voy a hacer hincapié en un párrafo. El argentino es muy exitista. Entonces, el argentino le da lo mismo un gol de Kempe, Maradona o de Messi, como que hubiéramos ido a la guerra. Entonces, teníamos cierto exitismo. Deberíamos haber sido un poco más cautos, haber mirado, haber analizado, haber estudiado. Las situaciones después se dieron, porque en el momento todo el mundo quería ir. Nosotros ya estábamos ahí. Es decir, yo en lo particular nunca vi en esas horas, desde las 23 hasta las 8 de la mañana que tomé el avión, yo nunca vi, che, loco, qué cagada, no. Tampoco, bien, vamos, no. Es decir, a lo mejor fue efecto del mate cocido ese,
pero estábamos tranquilos, no estábamos ni violentos ni agresivos. Es decir, si bien nos habían inculcado tanto eso, y sobre todo el comando te inculca la calma y la paciencia. La calma, hay que ser calmos y cautos, y por sobre todas las cosas pacientes. Nosotros no entendíamos esos términos, pero al cabo del desarrollo de la guerra, al cabo del desarrollo de nuestra vida, y hoy a 35 años, sí entendimos lo que significó ser calmos, ser cautos y ser pacientes. Entonces, ellos lo tenían asumido como doctrina de vida porque habían elegido eso, pero nosotros no, y aquel que lo adoptaba le iba a ir bien, le iba a ir bien. Yo creo que lo adopté. Yo creo que lo adopté porque al sentido de que nunca pensé en morir, nunca pensé en la muerte, sí tuve miedo, porque ellos nos decían, yo prefiero tener un miedoso y no un loco, porque el loco no es dueño de sus actos y nos pone en peligro todo. Si alguien tiene miedo, no le va a pasar nada, porque el que tiene menos miedo, que está al lado suyo, lo va a ayudar. Ahora, no salgan a hacerse los héroes, no salgan a hacerse los loquitos, porque por una situación de esa corremos peligros todos. Ella me manda una carta diciéndome que había preparado un hijo para la vida. Ah, fue una respuesta a tu carta. Claro. Es muy emotivo esto. Entonces, es cortita, Mirá, está pasando esto, vamos a... Entonces, cuando vos ponés Comodoro Rivadavia, 2 de abril, 1 de la mañana, ya está. Yo creo que ni Telam tenía la primicia que tenía mi mamá. Está bien, de aquí a que le llegó la carta, ¿no? Pero te quiero decir de que tiene que ver con lo que nos enseñaron, nos hicieron aprender, nos enseñaron a tener valores, a tener cierta conducta que hoy por hoy no se condicen con lo que uno vive. Hoy por hoy jugar con una bandera yo no me lo hubiera permitido siempre. Y yo veo en la plaza a los chicos que juegan la bandera, no jueguen. Y me dice, ¿y vos quién sos? No, nadie, tenés razón. Entonces, tiene que ver con con los procesos de la educación en el país. Se fue, desde mi punto de vista, se fue deteriorando mucho la educación y la carencia de los afectos a los símbolos patrios. Critican que no cantan un himno en un partido de fútbol, pero lo vitorean. Critican que mastican chicle cuando... y bueno, y lo aceptan. Entonces hay ciertas cosas que no se condicen con la realidad que nos tocó vivir a nosotros. Entonces, yo creo que todo se parte de una buena educación y una familia que te ayuda a salir a enfrentar el mundo. Porque yo no creo que... No sé cuántas generaciones pasarán para que una madre entregue un hijo a la vida así. Es difícil, pero bueno, ya está. No es pecaminoso. Alguien lo tenía que hacer y nos tocó a nosotros. Yo creo que sí hubo gente que se arrepintió, gente que negó. Hay gente de mi pueblo que hoy niega haber estado ahí. Entonces, está bien, es con la idiosincrasia que vos vivís. Yo no me permitiría eso. Siempre yo digo que nosotros no somos ni especiales, ni nada, somos distintos. Porque la vida nos dio un golpecito, o algunos nos arrebató, porque la vida nos adelantó 12 años, la guerra nos adelantó 12 años la vida. Y ahí hubo que acomodar tu vida en ese adelantamiento temporal. Entonces, es por eso que hoy se cobra la jubilación anticipada, porque
con ese argumento que es muy sólido, muy convincente, el gobierno anterior promulgó esa ley, la cual este gobierno vetó unos artículos, pero bueno, ya es otro tema que no me... Sí, me compete, pero no me meto, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Es así, bueno. Es decir, toda situación terminal te lleva a una situación de estrés postraumático. Vos vas navegando en una lancha, te quedás sin motor y navegás a la deriva 10 minutos, ya eso te generó estrés postraumático. Porque la próxima vez que subas a una lancha vas a ir con 2 motores. La persona que queda encerrada en un ascensor le genera un ataque de pánico. Eso te genera un estrés postraumático que vas a subir 50 veces una escalera antes de subir a un coso. La situación es nuestra, es decir, a mí el estrés postraumático me produjo un aneurisma, que es un accidente cerebrovascular del año 2000. Gracias a Dios y a la rapidez con que actuó mi señora, estoy bien. Pero muchos no. De hecho, mi jefe muere de un ACV pero cardíaco. Y era médico odontólogo. Sí, el estrés postraumático, hayas tirado tiro, no hayas tirado tiro, el hecho de haber estado a 600 kilómetros de la costa, rodeado por el enemigo, que te atacaba con fuego naval, con fuego aéreo, que a partir del 12 de junio nosotros ya observábamos, porque estábamos el aeropuerto estaba del otro lado del pueblo, entonces nosotros observábamos el combate como venía. Y veíamos 100 luces de aquel lado y 10 de este. Entonces especulábamos con que en 5 horas caía, en 7 horas caía. Tuve la desgracia de ser un protagonista de primera fila. Más allá de que después no... Cuando se trata de organizar la avanzada final, que no sé qué hubiera pasado, pero el 13 de junio a las 7 de la tarde nos sacan del aeropuerto y nos llevan al otro lado del pueblo. Entonces ahí vimos realmente que era muy distinto. Nosotros vivimos una situación distinta, soportar el fuego naval, el fuego aéreo, los bombardeos aéreos, me parece que te genera más dolor, más incertidumbre, porque vos no sabés a dónde va a caer. Entonces, cuando vos ves el enemigo caminar, sabés que levantó y tiró, sabés que te la pone, o no. Pero vos lo estás viendo. A un barco nosotros no lo veíamos, a los aviones lo veíamos, pero eran chiquitos así, entonces vos no podías predecir nada. Yo creo que las situaciones de combate con el enemigo terrestre es distinta, pero sigue siendo una gran causa de este estrés postraumático que nos lleva... ¿Vos estuviste desde el 2 de abril entonces? Desde el 2 de abril, es decir, yo llegué a las 10 de la mañana, cuando aún no se había consolidado la toma de Malvinas. Recién flameaba la bandera argentina a las 11:20. Entonces, a partir de ahí, hasta el 18 de junio, que nos embarcan en el Bahía Paraíso, sí, adoptamos la sección sanidad, porque eran conocidos, eran de nuestra compañía. Entonces, después del 1 de mayo, nos trasladan a nuestra unidad, a nuestro lugar en Malvinas. Nuestro lugar en Malvinas era el aeropuerto, fue el aeropuerto, y te explico por qué. El aeropuerto era el punto neurálgico de la isla. ¿Por qué? Porque en un heli desembarco con 30 helicópteros los ingleses bajaban 600 personas y te retomaban la isla. Entonces mandan a nuestra unidad, el regimiento 25, sabedores de las aptitudes que tenían sus líderes, las personas que nos mandaban, a pertrecharnos en el 25.
todo el 25 en el aeropuerto, junto con varias compañías de antiaéreas, lanzamisiles. Es decir, el aeropuerto fue un lugar muy custodiado. De hecho, hasta tuvimos la suerte de que el intento de inutilizarlo el 1 de mayo no se dio, porque las bombas que cayeron pegaron casi sobre la pista, pero pegaron al lado, y la restante más allá. Entonces, el interés del inglés siempre fue inutilizar el aeropuerto, para que no hubiera el reaprovisionamiento. Otra cosa destacable es la labor de los pilotos de Fuerza Aérea, que volar con un Hércules a 6 metros, 10 metros del agua, para que vos te des una idea, a mí me parecía que el Hércules era un tren con alas, porque ver semejante avión tan grande que a 150 kilómetros por hora sí apenas decolaba, digo yo, ¿cómo puede ser? Porque era cotidiano ver cómo entraban y salían aviones, pues yo estaba enfrente de la pista. Entonces se hacen los 3 pozos de Zorro. Por suerte nosotros al ser un puesto de socorro, las máquinas vinieron y hicieron el trabajo. Estaba lo que era el lugar para habitar, clasificación de heridos y lo que hubiera sido la morgue. A su vez vienen y nos entierran un container. En el container ahí se habilita lo que hubiera sido el quirófano de campaña. Se instala todo y nosotros empezamos a desarrollar las tareas normales de atender pacientes. Es decir, mi rol era nulo ahí, pero aprendí, y una de las cosas que aprendí fue primeros auxilios en la escuela. Entonces no era que era muy ducho, pero me era más fácil aprender a poner inyecciones. Practicábamos inyecciones en una almohada. Entonces, bueno, ya a la hora que tuvimos que actuar, creo que yo en lo particular estaba bastante capacitado. De hecho, nosotros el 21 de mayo un avión deja una bomba y la esquirla abre a un infante marino radiooperador que justo sale a orinar y a fumarse un cigarrillo del pozo, porque estaba atento a la radio. Cayó el avión, entonces nosotros nos mandan un decir, porque en nuestra sección teníamos otro trato. Nosotros se nos sugerían las tareas. Muy pocas veces escuché que alguien ordene algo. Nosotros en la red de comunicación éramos Sangre 3. El líder nuestro, el coronel Seneldín, era Sangre. Entonces, el 21 de mayo, debe haber sido a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, suena la radio, y dice Sangre 3, herido infante de marina, hay que rescatarlo. Y ni siquiera el jefe nuestro nos miró, necesito 2. Y salimos con el Colorado Garelo tuvimos que cruzar, porque estaba enfrente nuestro, cruzar la pista, es decir, dejábamos de lado la vieja camilla nuestra que era con mangos de madera y verde, por unas de Fuerza Aérea que eran cabo de aluminio, pero eran anaranjadas, eran de la campaña antártica. Y arriba nuestro había 2 Harrier y 3 Pucará dando vueltas, así que no era un hecho de locura, no era una aberración, pero nosotros corríamos por un campo de golf, porque no hay mata, hay poco pasto. No es césped, pero tampoco es mata. Y nosotros cruzamos la pista y con 2 camillas anaranjadas. Tranquilamente hubiéramos podido ser blancos, pero no. Por suerte eso no. Eso fue el 21 de mayo, lamentablemente cuando llegamos ya estaba muerto, entonces el helicóptero viene, lo subimos al helicóptero, lo atamos y se lo llevan. Y después la noche del 28 de mayo, 2 fragatas, porque siempre nos atacaba una, esa vez se arrimaron 2 fragatas y el fuego naval siempre golpeaba del otro lado, por suerte golpeaba del lado
enfrente nuestro. Le empieza a dar a las posiciones de lo que era el grupo de operaciones especiales, el GOE de Fuerza Aérea. Entonces ahí tuvimos, no hubo muertos, pero sí muchos heridos. Y lo cual nosotros pudimos salir bien de todo ese trabajo, porque ya te digo, el hecho de poder ir a buscarlo en un Unimog, que es un tractor, porque es un tractor, algo que no tiene suspensión, no tiene nada, y se mete por cualquier lado, y el terreno no es plano, tiene toda pequeña ondulación. Entonces ir a buscar los heridos y traerlos y llevarlos, creo que nosotros hicimos, en lo personal, creo que hicimos un muy buen trabajo al poder evacuar todos esos heridos. Después se dio lo que sería la vida cotidiana. La vida cotidiana te permitía a vos escribir cartas, estar atento a las alertas rojas, atender empachos, ponerle empachos, porque venían con que comían poco, se comía poco, se achicaba el estómago y por ahí había algún extra y te provocaba indigestión. Bueno, todos los medicamentos normales, pero terminado con SAN, era lo que teníamos nosotros para darle. Entonces nosotros, te digo, hacíamos la vida cotidiana. Yo en lo particular tenía no sé si decir el viso, el guiño, no sé qué. El jefe mío me decía, vos andá por ahí, tené cuidado de lo que haces, si te comprometes demasiado, yo te salvo, pero no me hagas meter la pata. Entonces yo andaba por acá, andaba por allá, andaba por acá, andaba por allá. El 1 de mayo le dan a la estación de donde se recibían los vuelos, la sala de vuelo, quiero decir, y estábamos andando, y paso por un lugar donde estaba un lanzamisiles, donde estaba lo que sería el grupo electrógeno de lanzamisiles. Y justo veo, sí, nos visitaban en distintos horarios, pero eran casi iguales los horarios. El lechero apenas amanecía, pasaba un Harrier. Y por una cuestión de ahorro de combustible, no se tenía prendido los radares toda la noche, sino en la hora diurna. Lo prenden temprano, porque allá sentíamos todo. Se prenden temprano y yo ya andaba. Entonces me voy para aquel lado y veo como era un cabo, no me puedo acordar bien. Es como que le baja el rango a la frecuencia del radar. Todavía no era hora del lechero. Aparece el lechero. Y los aviones te leen si hay radares que lo están emitiendo. Entonces se ve que leyó, no encontró lectura y bajó a bombardear. Cuando baja a bombardear, no lo veíamos, te garantizo que no lo veíamos. Fue un impulso, un golpe de muy buena suerte. Su oficial de Fuerza Aérea le da todo el poder al radar. Se dibujó así grandote en la pantalla. Hicieron los lanzamisiles, pom, 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 abajo. O imagínate la alegría, algarabía, tiro. Y yo presto atención así, había lo que sería una zapatilla de electricidad. Pero no era zapatilla, era una caja como con 30 tomacorrientes de todas formas y tipo. Y me quedó prendida la mecha. Bueno, pasó todo esto, vengo, le cuento a los de mi sección ahí qué había pasado, que yo había estado justo ahí, que esto. Y con un compañero que era conductor de la ambulancia, me dice, ¿a dónde va? Vení, digo yo, vamos por ahí. En esas andanzas, en esa experiencia, nos encontramos un cajón de bala de mag. Entre los dos lo trajimos a la rastra, lo pusimos a donde no era nuestra sección a cubrir, nuestro lugar Y nos habíamos hecho muy compinche con el Vasco Recalde. Y nos fuimos con el Vasco a
a la sala de vuelo a ver andar. En esas andanzas me encuentro una pistolera de Fuerza Aérea, con la pistola completa. Se ve que algún militar había estado en el baño, colgó la pistolera, sonó la alerta roja, salió y se olvidó todo. Entonces, la agarramos para nosotros, la escondimos, la guardamos. Y en otra de esas incursiones, empiezo a mirar para arriba y veía, ellos tenían todo preensamblado, no hay construcción normal. Era como si era un tipo de construcción en seco. Y entro a mirar cable, y mucho cable, y mucho cable, y mucho cable. Y me dice Vasco, ¿qué mira? Loco, digo yo, vamos a ponerlo al pozo. No jodas, vamos a ponerlo al pozo, mirá cuántas cosas que hay. Empezamos a tironear y se salía todo porque eran chapitas que se encastraban una con otra y unos mazos de cable así grandotes. Entonces trajimos, no sé. Y el teniente primero me miraba, yo iba y venía. ¿Y qué estás acobachando? Me dice. No, nada, después se van a meter a usted. Agarramos, voy y le pido permiso al suboficial este. Mire, digo, yo quisiera, si usted se puede. Pero sí, mi hijo, dice, ¿tenés cable? Dice, pues yo, a mí no me va a llegar. Estábamos como, ¿qué te digo? 150, 200 metros. Y fuimos chapando cable. Y el teniente primero me miraba. Dice, ¿qué estás haciendo? Le voy a ponerlo al pozo, mi teniente primero, digo yo. No nos vamos a quedar pegados, ¿no? Quédese tranquilo, mi teniente primero, digo yo. Sé lo que estoy haciendo. ¿Vos estás seguro? Sí, vos listo. Le había hecho una antena de radio con dos huesos que había encontrado y un pedazo de cable arriba, escuchábamos radio Carve de Montevideo. Entonces, se acordó de que había hecho la antena esa, bajé un cablecito adentro del pozo. Bueno, a la tardecita ya tenía la luz instalada. Qué bien, qué suerte, qué lindo, qué esto, qué lo otro. En otra incursión que vamos con el Vasco a la sala de vuelo, encontramos un radio baliza. Era un faro, no sé si son 5.000, 500.000 bujías, que es una unidad de luminiscencia. Pero sé que era los que se prenden y se apagan cuando entra el avión. ¿Y qué hacemos con esto? Y vamos a llevarlo, le digo yo. Bueno, es decir, no tuvimos mucha oportunidad de bañarnos. Yo en realidad me bañé 2 veces nada más. Pero sí nos lavábamos nuestra ropa interior y costaba mucho que se secara. Pero gracias a ese tremendo farol, cuando lo enchufábamos, el generador empezaba a tartamudear un poco más. Vos sentías que se baja pa. Pero nosotros le dábamos una pasadita a los calzoncillos de las medias y si te demoraba se te ponía marrón. Se te podía confundir que estuviera sucio, ¿viste? Pero no. Era que estaba demasiado seco. Así que dentro de toda la experiencia que tuvimos, se nos permitió desarrollarnos como personas, se nos permitió desarrollar nuestras aptitudes no militares, porque el hecho de que haya ido a una escuela técnica, haya sabido que uniendo 2 cables te da luz, te genera una sensación de bienestar porque vos te sentías útil y hacía que el contexto funcionara. Bueno, te digo, nosotros tuvimos no sé si suerte, no encuentro la definición, de ser unos protagonistas, de ver cómo se venía desarrollando el combate. Nuestro regimiento, la primera unidad del ejército, sí, nuestro regimiento fue la primera unidad del ejército que desembarca en Malvinas. Nuestra unidad es la primera unidad del ejército que entra en combate. Entra en combate el 28 de mayo en San Carlos. Y el combate se dio combate diurno. Entonces, la compañía C, con sus 3 secciones, principalmente la sección Bote y Romeo, le dan un feroz combate. De hecho, muere el jefe de los paracaidistas 2. El oficial más antiguo
que muere en la guerra de Malvinas es el jefe, un teniente coronel, el jefe del regimiento, el jefe de los paracaidistas. Muere en ese combate. Entonces el inglés da vuelta la jugada. Se va a la noche. Ahí entran en ventaja porque ellos, nosotros teníamos un visor nocturno por sección, por grupo de 10 o 12 personas. Ellos tenían uno cada uno. Ahí está un poquito la diferencia tecnológica y de calidad de cosas que tenían. Entonces a nosotros nos cuesta eso y el combate se va a la noche. Y de noche se veía, como te digo, por un decir, 200 tiros, 200 luces del otro lado y 70, 80, 90 luces de este lado. Entonces vos, con dolores, presagiabas cuánto iba a durar. Y así se fue dando, hasta la noche del 13, el día del 13 de junio, se ve, la noche del 12 de junio se ve que fue muy feroz, se vio y es como que paraban y volvían a arrancar y no era abasto y volvían a arrancar y vos veías que ya estaba ahí, vos ya lo veías ahí, no era que se veía lejos. Entonces nosotros, se trata de hacer la reconquista de lo que era Puerto Argentino. Se insta, es decir, yo creo que Galtieri, una de las grandes cosas que le debemos al general Menéndez, fue que fue muy pensante. Actuó como un militar, pero un militar que pensaba. Muy pocos militares piensan. De hecho, Galtieri le decía, resista, Menéndez, resista, no puedo resistir más, me quedé sin municiones en tal lado. Resista, no puedo resistir más, mi general, me quedo sin, cayó Tumbledon por falta de coso, perdí la unidad. Entonces, dándole cabida a una de las últimas órdenes que le da Galtieri, se trata de generar la reconquista con todas las unidades militares que habían quedado custodiando el pueblo. Entonces, traigamos todos estos y vamos a lo que hubiera sido un combate de la ciudad. El combate de ciudad es más sangriento que el combate a campo abierto, porque vos lo tenés bien visto al enemigo, en cambio en una ciudad vos no tenés visto. Se ven hoy en lo que sería en Medio Oriente, cómo se combate en una ciudad. Es muy distinto, es más riesgoso, hay más vidas en peligro, vidas de civiles. De hecho, ellos matan 3 civiles y entre una de esas personas la abuela de más años de la isla. Entonces nosotros nos ordenan movilizarnos a lo que era Modi Group. Bueno, entonces dice el teniente primero, lleven lo necesario, no sé si volvemos. Entonces era todas las raciones de combate, que la ración de combate incluía cigarrillo, la petaquilla de whisky, los cuales no había más nada. Yo no quiero el whisky ni los cigarrillos, quiero que tengan todas las municiones. Porque hubiera ocurrido que hubiéramos cambiado las municiones por comida también. Pero no, por suerte todos teníamos nuestros pertrechos bélicos, lo teníamos todos. Entonces nos subimos a la ambulancia, teníamos 2 ambulancias, la F100 y la Unimog. Nos subieron toda la ambulancia y nos llevaron. Eso fue como a las 5 de la tarde del día 13 de junio. Nosotros nos llevan ahí, nos dejan ahí, entonces nos indican para qué lado teníamos que ejercer la defensa. Allá a las 7 de la tarde ya empezó a oscurecer y realmente era una incertidumbre porque había cesado, todavía el combate no había empezado, pero vos sabías, sentías los ruidos del helicóptero que habían. Nosotros estábamos de este lado de un monte, del otro lado del monte vos estabas escuchando el helicóptero, escuchabas el movimiento, escuchabas todo, pero no sabías, no veías. Entonces hay un momento que
a mí en lo particular se me pierde el espacio temporal. Cuando te pones en situación, agudizar tu sentido para el frente, para mirar, entonces el tiempo parece que pasa, parece que no pasa, pero pasa en forma tremenda. Yo todavía no lo logro entender a eso. Es decir, cuando vos te enfocás en una situación, lo demás te pasa al lado. Vos no tenés parámetro para medir eso. Agarramos entonces cada 2 por 3, mirábamos con el visor nocturno. Y primero, no se ve nada. No, vamos a esperar, vamos a seguir esperando. Y estaba el Colorado Garelo, que siempre fue un personaje ansioso. Y le daba, y miramos. Y me dice, ¿querés mirar vos? Bueno, miro. Me parecía como si fuera una nebulosa. Se veía todo en un fondo verde, una cosa negra, finita, que se podía haber confundido con la línea del horizonte. Pero nosotros no teníamos horizonte. Le digo, ¿vos estás viendo lo que yo estoy viendo? Le digo, es que no sé lo que estamos viendo, me dice. Y volvemos a mirar, un poquito más grande estaba. A todo esto, lo que contaba el ejército era un telémetro láser. Que era una cosa antigua, una cosa vetusta, si se quiere. Vos haces un disparo de láser, el otro tipo te ve. Cuando vos largás el láser, ese láser choca contra el objetivo y vuelve, y te lee la lectura. Te lee la distancia, perdón. Y volvemos a mirar y ya era más grande la mancha negra, la nebulosa negra esa. Y bueno, dice, prepárense, dice, con cuidado, nada de hacer locura. Y ¿qué te parece? ¿Estarán ahí? ¿Cuánto habrá? Pero hacer una cosa, hacer un disparo del telémetro, digo yo. Otra no nos queda, o tenemos que esperar que estén ahí, porque ahora falta un montón para el amanecer. Bueno, ¿estás seguro que hagamos eso? No sé, el jefe sos vos, les digo. Agarra, más sí, que sea lo que Dios quiera. Es un instante de segundo, es imperceptible. Dice, están a 1200 metros. Son los gringos. Dice. Entonces el Colorado Garelo dice, ¡para! Vamos a regular en 850 metros. 850 metros son 5 cuadras, para que te dé una idea, 6 cuadras. La cuadra tiene 127 metros, más lo que es la calle, para que te dé una dimensión. Es una locura tirar lejos. Pero por ahí el ansia, cuando ya se vio, estábamos permanentemente mirando con el coche, cuando ya empezaba a notar movimiento de vehículos, porque ya se veía, ya estaban cerca. Agarra, ordena el fuego. Y antes de eso, el Colorado, y de ahí, metiste primero, y de ahí, espera un cachito. Es muy clásico el de ahí, el de cordobés. Es muy clásico el de ahí. Entonces, bueno, se arma empieza el tiroteo y ellos no nos tiran con armas livianas, nos empiezan a tirar con lanzacohetes, con mortero. Es decir, lo nuestro era una locura, lo de ellos fue más cauto, porque te tiro con algo que te va, porque recibía fuego de varios lados. No sé, ya te digo, el espacio temporal se me pierde. ¿Cuánto tiempo pasó? Yo sé que a mí me quedaba medio cargador. Y si no, tenía que repostar todos los cargadores que había usado. Me quedaban 10 balas. De los 4, de las 60 balas, de las 80 balas que teníamos, me quedaban 10. Y ya empezaron a caer cerca los morterazos. Entonces grita el teniente primero, basta, alto el fuego, basta.
¿Y cómo que basta? Y el Colorado seguía tirando, ¡basta, Colorado! Entonces, cuando se termina, le queda trancado el FAL atrás. Dice, uy, esta porquería se cuenta acá. No, dice, tenés que soltarle la palanca que se... Cuando se te queda atrás, vos cambiás el cargador, cuando pones el cargador, se vuelve la corredera y te carga la munición. ¿Qué vamos a hacer? Le dice, oh, vamos a replegarnos 150 metros para atrás, dice. Es una locura, dice. Yo no lo voy a hacer matar al pedo. Me hago cargo de esto y me banco la que se venga. Si el turco me tiene algo que decir, que me lo diga a mí. Yo soy el responsable de esta acción. Es más, esperábamos el grueso y somos 10 gatos locos acá, dice. Nos pasa por arriba. Entonces nos corremos, se para todo. A nosotros cesar los disparos, se para todo. Y empezamos dice, vamos a replegarnos 150 metros para atrás, vamos a dar vuelta a la bolsa de sanidad y el casco, nosotros teníamos la Cruz Roja, desenvuelta el casco y vamos a ver quién viene herido. Por suerte, nosotros tirábamos para allá y los regimientos que habían estado en combate la noche anterior se venían replegando así. Podemos haber hecho un desastre, una masacre, ponele. Y como es, venían personas, soldados corriendo, entonces vos lo único que atinaba era frenarlo, porque era tal la velocidad que traían y estaba que se estallaba el corazón. Entonces vos los paraba, se caían y le preguntaba, ¿estás herido? En el aire que intentaban respirar te decían sí o no. Entonces, bueno, tranquilízate, somos nosotros, estamos acá. Y así, entonces, los que venían, los heridos corrían más rápido que los que no estaban heridos. Era su último esfuerzo por salvar su vida. Entonces a eso le suministrábamos una morfina, acá. Dice, preparen la morfina para los heridos. Entonces, sobre la ropa nomás, vos se la clavaba ahí, se la inyectaba y lo separaba. Y ya estaba lista la ambulancia para llevarlos al pueblo. Se produce todo un silencio largo y lo que a mí me quedó como imagen el humo, pero el humo el olor a pólvora no tanto, pero el humo, que no era bruma, era el humo de los disparos, que se convertía en bruma. Llegó el amanecer y nosotros estábamos mitad escondidos y mitad espiando para adelante para ver qué estaba pasando enfrente, porque por ahí no era bueno que vos estuvieras escondido sin saber lo que pasaba enfrente. Entonces había uno siempre apostado mirando, no se ve nada, no hay movimiento. Lo que se veía detrás de lo que hubiera sido la línea del enemigo, helicópteros que iban y venían. Los helicópteros ingleses iban y venían. Nosotros a todo esto sentimos un helicóptero, entonces se vienen, grita uno. Entonces el teniente primero dice, no, fíjese, era el helicóptero con la bocha, pues ellos tienen una especie de guinche, con un ganchito, con una bocha, y venía con una bandera blanca. Dice, vienen con señal de parlamento. Dice. Entonces se da vuelta y dice, ya está, dice, se terminó. Porque dice, ¿cuántos más vamos a resistir? No sé. Los que tenían que llegar no llegaron. Y acá estamos nosotros. Dice. Estamos todos sanos, estamos todos enteros. Si tengo que dar cuenta de lo sucedido, la voy a dar. Pero lo que hicimos lo hicimos bien. Está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. Nos volvemos donde estábamos. Porque acá no nos podemos quedar acá. Porque no tenemos nuestras cosas, no tenemos todo esto. Entonces, la ambulancia, que era el camión que nosotros teníamos para movernos, había quedado afectado en el hospital. Y empezamos a caminar hacia el pueblo. Entonces vos veías todo lo que había pasado en el pueblo también, porque nosotros pensamos que en el pueblo no había pasado nada.
sí había pasado. Entonces, en la mitad del camino, la ambulancia nos encuentra, nos carga y nos lleva al aeropuerto. ¿Qué pasó? Eso ya era como las 11 de la mañana, 2. Y me parece que nos rendimos, dice. Ya está el cese el fuego y nos ordenan volver a nuestro lugar. El aeropuerto va a ser el lugar de acantonamiento de la Fuerza Argentina. Nosotros vamos a estar ahí. El espacio terrestre lo movemos nosotros, el espacio aéreo lo manejan ellos. Bueno, así que nos volvimos a donde estuvimos. Eso fue el 14 de junio. Estuvimos 2 o 3 días ahí y nos dice el teniente primero, tengo que sacar a 2 como heridos, con enfermedad, con lo que mierda sea. ¿Quién se va? Nos mirábamos todos, nadie dijo yo, nadie dijo nada. No sean boludos, dice. Acá hay que limpiar toda la mierda esta que dejamos, porque nos van a hacer juntar la bosta con la mano, y yo no quiero. Así que 2 se van. Ah, son boludos, dice. Que nadie tenía ese espíritu de abandonar, a pesar de que habíamos sido literalmente derrotados. Todo el mundo tenía el ansia de volverse, estar con sus seres queridos, algunos querían ver el mundial en la casa, toda la historia. Entonces, ¿qué hace? Ah, sí, bueno, entonces, ¿quién tiene fósforo? Uno le dio una cajita de fósforo, entonces hizo el sorteo de los fósforos. Los 2 fósforos enteros se van. Entonces, cuando agarramos los fósforos, yo miro el mío, estaba entero. Y busco entre todos y le veo los ojos al Colorado Garelo. Y, a ver, los que se van. Y hago así yo y hace así el Colorado. Bueno, listo. Ya está. Acá basta de suspiro, basta de lágrima, basta de despedida, no quiero nada de eso, dice. Y le digo, ¿por qué se pone así, me entiende primero? No soporto la despedida, dice, no quiero. Bueno. Marchamos en silencio los 3. Él iba adelante, yo iba acá y el Colorado iba más atrás. El Colorado ya iba arrastrando, es decir, nos agarró el cansancio. El hecho de relajarnos, si se quiere un poquito, nos agarró. ¿A dónde lo habían mandado? Al aeropuerto. Al aeropuerto. Y del aeropuerto teníamos que volver al pueblo, que eran 5 kilómetros, y en el traslado ese había 5 lugares de requisa. Te revisaban si tenía armas nada más. Entonces, caminamos y ya el Colorado ya venía arrastrando los pies y moqueando. Dale, Colorado, no me vas a hacer llorar, dale, no seas boludo, decía desde primero. No me gusta la despedida, loco, dice. Ustedes son mi gente, dice. Y bueno, digo yo, no importa, si ya lo vamos a encontrar ya, dice. Yo no quiero que se queden, no quiero que se quede nadie, por lo menos de los míos, dice. ¿Sabes lo que va a hacer? Tapar todos los pozos que hicimos, porque la ley dice que tenemos que dejar, el enemigo derrotado tiene que dejar todo como estaba. Entonces llegamos a lo que sería el apostadero naval y ahí nos despedimos. Ahí nos despedimos y a nosotros nos suben en una lancha pesquera y nos sacan al alta mar. Y yo siempre miraba con entusiasmo lo que era la escala marina, que son esas escalas de sogas. Me tocó subir al Bahía Paraíso en eso, es como 70, 80 metros, no sé, era interminable. Nosotros, el barco baja en lo que sería Punta Quilla. Hasta que llegaste a tu casa, digamos. Bueno, nosotros todavía estábamos en tiempo de que no podíamos, es decir, después del año te daban la primera baja. Nosotros habíamos hecho 4 meses, claro, desde el 2 de abril, desde el 2 de febrero que entramos, nos daba el tiempo para la baja.
pero sí daba la situación vivida. Entonces especulábamos con que esto, que lo otro. Nosotros cuando llegamos, llegamos a Punta Quilla, es un lugar de Santa Cruz, es un puerto mineralero. No conocíamos, todo desconocido. Nos llevan a un regimiento de tanques que no sé cuál puede ser. Cerca, me imagino que era Río Gallego. Y después de Río Gallego nos llevan en avión a Comodoro. Cuando llegamos a Comodoro nos recibe gente del regimiento nuestro y después volvemos al regimiento, a Sarmiento. Pasan unos días, nosotros nos ordenan una salida de Franco. Me dice el sargento ayudante, licenciame a todo el mundo, decía. Todo el mundo que se pueda ir, que se vaya. ¿Qué pasa, sargento ayudante? Digo, viene Nicolaides, el jefe de brigada, el jefe de Estado Mayor, no me acuerdo qué era, a ver el estado de la tropa. Entonces no tiene que haber nadie. O lo justo. Ahí le digo a un amigo del flaco Ortega, que era de Trelew, flaco, digo yo, ¿te querés Franco? Le digo, sí, bueno, entonces me tengo que llevar a tu casa. Dale, vamos. Entonces en la lista éramos el 1 y el 2, era que nos íbamos. Entonces salimos de Franco. Cuando volvemos, ya habían dado las órdenes de las licencias. Así que como yo vine de Franco, tomo licencia. Cuando tomo licencia, era para el 7 de julio. Yo salgo el 7 de julio allá. Yo llego el 9 de julio de la mañana a mi casa. Lo que es hoy que yo me voy a acordar toda la vida de esto. De mi ciudad muere un soldado José Luis Allende, y cae herido en combate José Luis Bracamonte. Nosotros toda la vida nos movilizamos en tren, hijo de ferroviario. Cuando llego, sabíamos de la noticia, pero no era seguro, pero sabíamos. Las primeras personas que encuentro es la mamá de Allende y la mamá de Bracamonte. ¿Y los chicos? ¿Qué les decido? No sé, estarán en el Campo de Mayo. Con el tiempo le pedí perdón por las mentiras. Mi mamá y mi papá no sabían, porque yo pierdo el contacto con ellos porque recibía las cartas de mi tía. Entonces yo le mandaba las cartas a mi mamá a través de mi tía. Entonces cuando ya llegamos al cuartel ya era basta de cartas, ¿viste? En esa época teléfono teníamos muy poco, casi nadie. Entonces llego a mi casa, paso por mi abuela primero y tenía 86 kilos. Había perdido 8 kilos nada más. Y me dice mi abuela, Daniel, tenés la mirada fuerte. Abuela, digo yo, me caga de hambre, de haber tenido el ojo para afuera, qué sé yo. Y llego a mi casa, bueno, el recibimiento, todo, no sé si tristeza, pena, alegría, no sé, recibimiento. Me levanto a la mañana, ya el 9 de julio, me dice, hay un acto, dice, estamos invitados. Sí, seguro que vamos a ir, le digo. Sí, quédate tranquilo, viejo, vamos a ir. Bueno. Salgo afuera del patio de mi casa, miro para arriba, me oriento, sentí un pucará, le digo. Mi papá me hizo así. ¿En serio? Me dice. ¿Estás seguro? Sí. Mi papá nunca te retrucó nada. Él con agachar la mirada ya estaba todo dicho. Agachó la cabeza y se fue para adentro. Y yo me quedé escuchándolo.
Bueno, de mi casa al aeródromo del pueblo, por lo menos debe haber 10 kilómetros, si no hay más. Bueno, salgo casi en cuero, me levanto y hacía frío, arropate, no tengo frío. Ya eran tips que no eran normales de mi vida hacía 6 meses, 7 meses. Entonces salimos, el traje del acto de colación me pongo, y normalmente nosotros nunca tuvimos vehículo, fuimos caminando desde mi casa hasta el gimnasio de Club León donde se hacía ese acto. Pasa la que en ese momento era primera dama, era la hija del intendente, que fue la de casualidad que me echó de la escuela. Hola Daniel, qué suerte que viniste. Entonces cuando me vamos hasta acá, que me echaste de la escuela, le digo. Ay, pero qué recuerdoso que sos. No, tengo memoria, le digo. Y fue injusto. Bueno, perdóname, no te perdono. ¿Te podemos llevar? No. Vinimos caminando, pasamos caminando. Se lo hago llorar. A lo mejor era tu dureza, o cómo venías vos. No digo resentimiento, porque si los dos nos cagamos a trompadas, nos tiene que echar los dos, no a mí solo. Entonces, llegamos allá y estaba el primer teniente Fasani, piloto de Pucará. Él había llegado con el avión de Villa Reynolds. Él se vino en su avión a Leones. Me presento todo el escuadra, mi primer teniente, digo yo, ¿usted a qué hora llegó? A las 7:45 estaba enfilando. ¿Con qué vector? De norte a sur. ¿Qué viento tenemos? Norte. Mi papá estaba ahí. ¿Viste, viejo? Él era el que estaba bajando. Si hay viento norte, y le pregunto cómo estaba, con qué vector es la orientación, con qué vector estaba aterrizando, él era el que estaba aterrizando. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Me dice. Yo lo escuché cuando estaba aterrizando. Y sí, dice. ¿Dónde estuviste vos? En el aeropuerto. Tu oído vivió con los motores nuestros. Sí, le digo. Sentía cuando le daban el golpe de contacto a lo que sería el Pucará. Es un turbohélice. Arranca con el turbo, después entra a andar las hélices. Cuando le daban el golpe de corriente ¿eso escuchaba? Dice. Sí, le digo. ¿Y dónde estaba? Al lado del puesto de socorro de Fuerza Aérea. Y bueno, estaba al lado, dice. Cuando vos sentías el chac que le daban a la turbina para que haga arrancar el gozo, yo lo sentía. Sí, dice. Quédese tranquilo, señor, dice. Su hijo tiene el oído muy afinado, dice. Y mi papá no decía nada. Ni está bien, ni nada. ¿Y cómo te fue en ese acto? Bien porque todos éramos, la mayoría éramos de la misma escuela, era compañero de la escuela. De hecho, Allende hizo el primer año conmigo. La verdad que era un personaje en el pueblo. Muere de la manera más, ¿cómo te diría? Jugándosela por todo. Jugándosela por todo. Porque el sargento García, Austen y él, por una indirecta mirada de Gómez Centurión, había una ametralladora que no lo dejaba poder levantar. Y ellos se levantan para correrse y no se habían dado cuenta que se habían corrido y le lanzan 2 lanzacohetes y lo matan a los 3. Pero en un soberano acto heroico. Siempre. Sí, yo le pido perdón a la madre, pero le cuento eso. Entonces ella dice, lo voy a enterrar a mi hijo. Si bien Gómez Centurión le quiso darle explicaciones, no lo recibieron.
se entiende, es un dolor de madre, toda la historia. Yo tengo oportunidad de hablar con él después y él me dice, era mi soldado, dice. Era mi soldado. Pero vos no lo tenías de soldado. No, no. Todos eran mis hijos. Entonces, fue una vida que se perdió, pero no al pedo. No sé si... ¿Cómo es? A la madre le sirvió. Pero sí que yo la vi orgullosa. Y en un acto que se hace ahí, damos una charla y relato esto. Y ahí dice, los voy a poder enterrar. Él como deja la cama, así la dejó. No la descendió ni la tendió más. Entonces, a partir de ese momento, dijo que asumía que su hijo había muerto bien y que lo iba a enterrar. En su mente, en su dolor. Bueno, mi papá me dice que no me podía... Yo tenía intenciones de hacer estudio terciario, me dice, mira, dice, no puedo. Está bien, vamos a trabajar entonces. Bueno, yo voy a ver. Él quería que yo trabajara en los talleres de Pérez, acá en Rosario, en lo que era mantenimiento ferroviario. Pero alguien le dijo, mirá, dice, ¿por qué no va a Villa Constitución, que ahí está Somisa? Somisa del Estado, dice. Bueno. Yo transcurro mi vida social desde agosto que salgo de baja hasta diciembre del 82 que entro a trabajar, siempre cauto, siempre mirando, sabiendo haber escuchado, ser calmo, cauto y cuidadoso. De los que me rodeaban, por qué me rodeaban, si antes ni me miraban y ahora por qué me miran. Ser cauto y paciente, a ver qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que quiere saber, qué le interesa o qué fin persigue al invitarme. Yo comí en casa que jamás hubiera ido si no hubiera sido por la guerra. Entonces, eso habla un poco de la idiosincrasia del argentino, ¿viste? Somos parte víctimas del exitismo que tenemos y otra parte del, bueno, ya está, vení. Y si no hubiera pasado eso, yo no hubiera ido nunca a tu casa. Hubiera transcurrido mi vida sin nada, de tu parte, por ejemplo. Entonces, fui viendo eso y fui viendo cómo se manifestaba la gente, algunos muy bien, algunos bien, y algunos casi bien. Entonces yo en ese momento no me iba a dedicar al que casi bien pensara bien, porque no me daba la cabeza para eso. Entro a trabajar en Somisa el 26 de diciembre del 82. Siempre fuimos tratados bien ahí, porque con un certificado de veterano de guerra, adentro. Pero tuve que pasar todos los filtros sociales y todos los filtros psicológicos. Si bien me daban la posibilidad de entrar rápido y todo bárbaro, pero había quedado, hasta qué punto había quedado o no sano. Entonces, yo voy a rendir para obrero, para operario. Hago bien los famosos test ocupacionales. Yo no me hablé nunca, la licenciada Cantoya. Y dice, señora, ¿cómo fue? Te fue muy bien, dice, pero me están pidiendo que rinda para inspector. Bueno, entonces saca otra carpeta, pum, 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 pum. Yo me acuerdo que entré a las 8 de la mañana, salí como a las 6 de la tarde. Y dice, señora, ¿cómo salió este? Muy bien, dice. De hecho, dice, sos un técnico que te recibiste hace un año, dice, no podés estar tan olvidado de las cosas. No, le digo, la verdad que no, aparte es fácil, le digo, sí. ¿Y ya me puedo ir? No, pará, dice, te tengo que hacer el test de supervisor.
Y entonces en un momento me pongo a pensar, digo, ¿qué expectativa me abre esto? Le digo. No te puedo decir nada hasta que ellos me digan qué te tengo que decir. Después te voy a decir lo que yo pienso. ¿Sí? Está en vos si lo querés hacer o no. No, vamos a hacerlo. Sí. Primero una carpetita así, el otro fue una carpeta 7, era un libro. ¿Cómo era mi trato con la gente? ¿Qué esto, qué lo otro? Qué aquello? Y no fue como los otros, pero fue muy bueno, dice. Bueno, mirá, dice, te van a decir después de la parte médica, de la evaluación médica, cómo quedaste, dice, pero esto está. Y la finalidad de esto, quieren saber tu perfil psicológico. Si se vio afectado. Pero yo le expliqué una cosa. Ustedes son víctimas de la oligofrenia bélica. Eso nunca se muestra hasta que se desata y estalla. Sea más claro, señor, no entiendo nada. Vos tenés tu locura en un quistecito así, que no se detecta. Se detecta cuando se revienta. No hay ciencia médica que la pueda develar. Pero sí el perfil psicológico. Tu perfil psicológico es apto, dice. Es muy apto. Porque si vos sabés, es decir, no tenés capacidad de líder. Eso que no hiciste bien. ¿Por qué le digo? Porque vos mandás, vos ordenás. Y el líder dirige. Pensá eso para tu futuro. La diferencia entre un jefe, es decir, de un jefe tiene dos capacidades, el que manda y el que lidera. ¿Y quién sigue más? Y al líder. Dice, ¿quién fue tu jefe? Tal y tal, y lo otro, tal y tal. Vos lo seguirías así a muerte. Eran buenos líderes. No eran jefes, ellos no te ordenaban a vos. Es cierto, digo yo. Ellos me sugerían, no me ordenaban. Entonces eran muy buenos líderes. ¿Y por qué vos adoptás la situación de mandar? No sé. Porque vos deberías ser un buen líder. Sí. Pero no importa. No vamos a entrar en eso porque ya es muy complejo. Yo no lo sé. Porque nunca tuve la oportunidad de hablar con alguien que haya vivido una guerra. Dice. Entonces, ¿quedás conforme con lo que te dije? Sí. Y le digo, yo tenía la expectativa que me dijera que voy a entrar de supervisor. No, y eso van a ver tus aptitudes laborales después. Dice. De hecho, me termino yendo de la fábrica cuando Menem la privatiza, siendo el operario más antiguo, con reemplazo del supervisor. A mi turno lo diezmaban, pero venía el supervisor, alguien que tenía un año más que yo. Entonces, para ser supervisor tenía que esperar que se muriera ese. Entonces, ahí tomo la decisión de dejar la empresa y seguir con un emprendimiento que ya había avanzado yo. Vivir en San Nicolás es muy lindo, pero es una sociedad un poco conservadora y otra poco que te avasalla. Pero logré no imponerme, pero seguir adelante. Hasta que la economía me fue llevando, bueno, listo. Hasta que un día decidimos que yo no iba más. Tengo un traspié en mi vida matrimonial. Ella decide venir a Armstrong, donde tenía familiares. Al cabo de un tiempo vengo yo y entro a trabajar en una metalúrgica. Y trabajé siempre ahí. Nunca anduve en un montón de trabajos. Siempre, en mi vida he tenido 3 trabajos. Es decir, he logrado desarrollarme bien. Lo único que sí, que por ahí la rutina me cansaba, me cambiaba el humor, pero lo pude llevar adelante. Lamentablemente, con el paso del tiempo se fueron viendo todas las anomalías que estaban tapadas, encubiertas. De hecho, hay una etapa muy dura nuestra que son los primeros 10 años. Los primeros 10 años de desmalvinización y olvido para con nosotros. Ver cómo íbamos a movilizaciones a Buenos Aires por lograr algún beneficio, algún trabajo. Yo te digo, yo iba pero con
con un trabajo muy bueno. Yo no estaba encuadrado en la situación, pero estábamos sin una protección social, sin una pensión de guerra, sin nada. Y cómo la obligaban a la policía a reprimirnos, y más de una vez no lo hicieron. Entonces vos por ahí veías la contención por ese lado. No estábamos haciendo algo malo, reclamábamos nuestro derecho, pero para la gente de turno estaba mal y no correspondía que estuviéramos ahí, y nos mandaban a reprimir. Al cabo del tiempo vas viendo cómo algunos de los nuestros le vendieron el alma al diablo y se han convertido en pseudo falsos líderes políticos. Se han dejado comer la cabeza por un político, entonces está duro. Por ahí por su apetencia individual está bueno, pero para lo que fue el conjunto no. Yo siempre operé en lo que es en el conjunto. Yo cuando trabajé en San Nicolás, viví en San Nicolás, un señor, lejos de lo que era Malvinas como razón de ser de él, pero sí en el espíritu de él, Gerardo de Boni una noche me invita, me conversa, que él quería hacer algo, quería juntarnos, y nosotros siempre tuvimos el espíritu del que estaba desposeído, del que estaba carente, del que estaba esto, estaba lo otro. Y con el tiempo se fueron viendo que no, esas situaciones se fueron cambiando. Por suerte acá en Santa Fe algunos gobiernos han actuado en forma muy distinta para con nosotros. De hecho, está muy favorable. Pero bueno, es probable que sea por las facciones que nos dirigen a nosotros, que sean buenos líderes. Y la gente no hace hincapié en Malvinas porque no hay no digo adoctrinamiento, no hay una base en una escuela que le indiquen al alumno qué es lo que pasó. Yo tuve la oportunidad de estudiar Derecho y se dio hasta el Pacto de Olivos. La historia constitucional argentina se dio del Pacto de Olivos, no se vio porque si quiere fue un hito en la sociedad argentina, Malvinas. Para algunos fue un manotazo de ahogado del gobierno militar, puede ser. Para otros fue un reclamo a través de los 150 años de usurpación inglesa, también. Pero hay una realidad. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber ido a la guerra, de haber defendido nuestra patria y de haber sentido el viento y el flamear de la bandera ahí. Eso no me olvida nunca. Muchas gracias.